Buenos días con todos, con todas, por favor. Siguiendo los martes de recursos humanos, hoy vamos a tocar el tema sobre medidas preventivas frente a una tercera ola de COVID-19. Y estará a cargo de la doctora Yuli García Bazán, que es la médico ocupacional de Sarnán. Doctora, buenos días. Buenos días con todos. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Ok, entonces vamos a comenzar con la capacitación de hoy día. Cualquier intervención, cualquier pregunta, si la pueden esperar para el final, no hay problema, o si quieren, me pueden interrumpir, ¿ok? Logra ver la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto, doctora. Ok, perfecto, entonces comenzamos. Ok, chicos, hoy día vamos a ver las medidas preventivas a tomar frente. Doctora, su audio está bloqueado. Yuli, su audio. Ya, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ok, entonces como les decía, la medida preventiva frente a la tercera ola que vamos a tomar, como se dan dando cuenta en estos días, ya va aumentando los casos, más dentro de la empresa ya se está viendo algo ya de síntomas repetitivos entre ustedes, ya hay casos sospechosos que gracias a Dios están saliendo a flote, estamos saliendo bien, pero igual ya empiezan a presentarse casos dentro de la institución. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Ok, dentro de los síntomas principales que me interesa que ustedes reconozcan es que es una gripe que lleva en general como cualquier otra gripe. Tiene síntomas comunes, que es la fiebre, el cansancio, la tos seca, el dolor de garganta, el dolor de cabeza, que se puede confundir como cualquier otro síntoma de resfrío. ¿Ok? Y ya vienen los síntomas graves, que ya se relaciona mucho con la saturación de oxígeno, por eso es muy importante tener un control periódico de esa saturación, y es pues relacionado a lo que es dificultad respiratoria, la sensación de agitación, el dolor de pecho, la tos que ya se vuelve más exigente y productiva con flema, ya no solamente es tos seca, ¿no? Entonces, frente a estos casos de gravedad y dependiendo del tipo de saturación que lleguemos a tener, si se empieza a bajar, debemos recurrir a un centro médico. Mientras la saturación no sea alterada, nosotros podemos seguir considerándonos como un COVID leve, a pesar que tengamos muchas molestias, muchos dolores, que no nos podemos ni levantar de la cama, igual, se sigue considerando un COVID leve porque la saturación es lo que está mandando al daño pulmonar. Y si la saturación no varía, entonces está relacionado a que el daño del pulmón no es tan grave. ¿Ok? Otros síntomas que podríamos encontrar son las diarreas, por ejemplo, que muchas veces nos guiamos mucho de los síntomas respiratorios, pero sin embargo el problema digestivo también está relacionado a este virus. Y otra de las cosas es el dolor de cabeza. Cuando tengamos pérdida de olfato, del gusto, es casi patognomónico de esta enfermedad. ¿Sí? No hay ningún síntoma patognomónico, es cierto, pero este tipo de pérdida, ya sea del olfato o del gusto, es muy característico.
¿sí? Entonces, con eso ya se podría dar el diagnóstico de COVID, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el COVID, actualmente tanta alarma ha causado las variantes del COVID. Para conocer un poco de las variantes del COVID, vamos a comenzar con la variante lambda. No sé si alguna vez han escuchado. Es una mutación propia del Perú. Se vio por primera vez en diciembre del 2020. Fuimos los primeros en detectarla, ¿ok? Y esa es una variante peruana. Actualmente no se considera de mucha alerta, pero es la variante que más ha abarcado nuestro territorio, ¿sí? Junto con la delta. El problema es cuando estas se juntan en un solo ambiente, en un solo espacio territorial, entonces empieza a ser un aumento de casos prolongados, continuos, que es muy evidente, ¿sí? El resultado de la delta viene a ser una mutación, o sea, el virus ha cambiado, la parte de afuera del virus, la capa externa del virus, cambia una proteína con la cual reconoce más rápido nuestra célula y el ingreso a nuestra célula es mucho más rápido. Es por eso que esta delta y la delta plus tuvo tanto acogida y tanto alarma, ya que se veían que los casos se contagiaban más rápido. Y era porque esta mutación ayuda a que este virus penetre más rápido a las células humanas. ¿Ok? Entonces, para conocer un poco de variantes en el Perú tenemos todas las variantes. Somos afortunados. Tenemos todas las variantes y como ven aquí, la lambda es la número 1. Este es un periodo de en junio y agosto, entre junio, julio, agosto, ¿ok? Y como ven aquí comenzó el aumento de la variante Delta, que en junio lo vemos que está Delta, que está en 2 casos en el lado izquierdo, y en cambio en el lado derecho, cuando ya entramos a julio, ya vienen los casos aumentando, 12 casos de Delta. ¿Sí? Eso fue la época del Delta, que bastante acogida tuvo y que preocupó tanto. ¿Sí? Aparentemente este virus mutado, ¿qué causa? Causa un resfrío mucho más común relacionado con la congestión nasal, ¿ok? Cuando a mí me lleno de moco, tomo la pastilla y aún a pesar con la pastilla yo sigo con las molestias, es probable que esta variante sea una delta, ¿sí? Es como un resfrío más fuerte, ¿sí? Ahora, también se asocia a la fiebre, el malestar general, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, pero lo más característico es la secreción nasal, ¿sí? Entonces, este virus es por eso que se empezó también a tomar como una gripe común, porque no presentaba a veces otros síntomas y se nos pasaban los diagnósticos, ¿ok? Pero esta es una delta o la delta plus que conocemos. Entonces, la versión más grave o más contagiosa, mejor decirlo, del COVID fue este delta plus, que puede producir una enfermedad en personas no vacunadas. Se vio que la mayor infección era en personas no vacunadas, las personas que tenían una dosis y no las 2 completas, o personas que tenían las 2 completas pero sin cumplir sus 21 días post vacuna, ¿sí? Entonces tenían más posibilidad de infectarse. En cambio, los pacientes vacunados se vio que se podía contener la infección, mayormente era leve o asintomática, ¿sí? Y la cantidad de virus producida disminuye más rápido. O sea, aumentan los síntomas, pero rápidamente te mejoras, ¿ok? Acuérdense que las vacunas en general no son 100% efectivas para todas las cepas, es cierto, pero sí nos protegen muchísimo de una fuerte protección hacia la gravedad, hacia la muerte, ¿sí? Las complicaciones. Eso es lo que es el fin de una vacuna, ¿sí? Hasta el momento, ese es el fin de esta vacuna, no agravarnos. Nos podrá infectar aún porque el nivel de infección no ha variado, pero el riesgo de enfermedad grave ha disminuido. Ok, otra variante que actualmente está siendo muy conocida y de mucha alarma es la variante Omicron, ¿sí? La Omicron, lo llamativo de esta variante es que, como ven en el lado derecho, hablan de muchas mutaciones, ya sea en la capa externa, ya sea en la proteína misma, ya sea interiormente, tiene muchísimas mutaciones que hacen que este virus sea rápidamente reproducible dentro de la célula y por lo tanto rápidamente contagiable. Entonces, alarmó muchísimo porque la OMS la llamó como variante de preocupación. ¿Y qué quiere decir eso? Que se vuelve mucho más contagiosa que las anteriores, tenía potencial de recontagiar a los ya infectados. Entonces, esto llamó muchísimo la atención a nivel mundial,
Sí, pero también la OMS ha enfatizado que se debería, o sea, se necesita aún muchísima investigación para determinar si realmente es muy grave o que, por ejemplo, la vacuna no la cubra. Aún no se sabe eso, ¿sí? La vacuna está hecha para todo tipo de virus, así que vamos a... mejor dicho, estamos en expectativa de que si realmente cubre a la mayoría, ¿no? Pero aún hay mucho que investigar y esto es lo del Omicron, ¿ya? Entonces, frente a la variante Delta, tenemos la fatiga, los síntomas de... Perdón, acá debe ser la variante Omicron, ahí me he equivocado. Debe ser leves, ¿sí? Ritmo cardíaco elevado, dolor muscular, no se pierde normalmente el olfato ni el gusto, es una variante que tiene esa característica, ¿sí? Pero mayormente está desarrollada a personas no vacunadas para la gravedad, ¿sí? Ok, entonces dentro de todas estas variantes o de todo este tipo que nos van atacando, sí tenemos medidas preventivas que tenemos que seguir utilizando, que no podemos bajar la guardia, ¿ok? Dentro de estas medidas clásicas, no sé si se acuerdan alguna de ellas, me gustaría que ustedes opinen, ¿cuáles son las medidas principales ante la prevención del COVID? A ver, chicos. ¿Alguien? Sí. ¿Alguien se atreve a opinar? Medidas preventivas básicas para el COVID. ¿Alguien, chicos? ¿Nadie se atreve a opinar? ¿Llamo por lista? El lavado de manos continuamente, el cuidado del aislamiento de uno hacia otra persona. Es muy importante tenerlo presente. Perfecto, muchas gracias. Otro, mascarilla, distanciamiento y lavado de manos. Ok. Ok, gracias. Ok, entonces es súper importante que tengan esto. Aislamiento, perfecto. Entonces esto es usar doble mascarilla, perfecto. Entonces esto es muy importante que ustedes lo tengan ya grabado. O sea, esto no puede dudarse. Acá hay muchas medidas que ven aquí en el cuadro, pero las principales que van a tener en consideración es el lavado de manos, el uso doble de mascarilla y el distanciamiento social. Súper importante, eso no debe caber la duda. Son las 3 medidas básicas actualmente. Que me debo limpiar los pies en un tapete antes de ingresar, que me debo tapar la boca cuando yo estornudo, que me debo quedar en casa, que no me debo tocar las manos. Esos son adicionales a eso que definitivamente van a aumentar la prevención. Pero la base principal son las 3. Lavado de manos, uso de doble mascarilla y distanciamiento social, ¿sí? Entonces es súper importante que eso ni lo dudemos, ¿sí? Si a esto yo le agrego que si tengo las manos sucias no me puedo agarrar ojo, nariz y boca, ¿sí? Si que hago distanciamiento social, me quedo en casa y por lo tanto no voy a lugares aglomerados, no voy a lugares sin ventilación, ayuda. Y si a esto le sumamos una higiene adecuada de un proceso respiratorio, como es usar pañuelo para desechar alguna secreción que es al estornudar o al toser, pues aumenta la prevención, ¿ok? Pero esas 3 son las principales. Entonces, vamos a ver un poco de cada una. Lo que es el lavado de manos antes de ponerse, de ponerse una mascarilla es súper importante. Antes y después debes usar lavado de manos. La mascarilla debe usarse correctamente. Nariz, boca y mentón. No es medio nariz, no es en el cuello, debajo del mentón, no es en la frente, ¿ok? Debe usar las 3. No es que cuando hablo se me baja y solamente me queda en la boca. Debemos evitar al máximo ese mal uso de estas mascarillas, ¿sí? El segundo, como hemos dicho, es que a esto si le agregamos una careta o lentes, aumenta la protección. Lo que no es posible es la protección que solo uses careta y no me uses mascarilla. Eso no hay opción, ¿ok? No hay opción. Ahora, el nuevo reglamento, que aún falta el decreto que me diga cómo hacerlo, pero el nuevo reglamento indica que debe ser doble mascarilla
quirúrgica, con una KN95, con una quirúrgica KN95, con una comunitaria, como ustedes deseen, pero siempre doble mascarilla o solo una KN95. Eso es lo nuevo que ha sacado el reglamento, ¿sí? Eso es lo básico. Ahora, en estas mascarillas quirúrgicas me interesa muchísimo porque muchas personas lo usamos, ¿sí? Lo usamos mucho. Es que no son reusables. Las quirúrgicas son de uso personal y descarte automático, diario. No hay otra opción. No es que la cuelgo esa o la ventilo o le agrego algo para que pueda usar al día siguiente. La quirúrgica debe ser desechada al día. ¿Ok? Y esta quirúrgica es rápidamente removible. Si se humedece, debe ser desechada. ¿Sí? Se bota. ¿Se bota dónde? En un contenedor con bolsas herméticas. O sea, cuando boten ustedes un EPP, siempre, ese tipo de EPP, siempre deben embolsarlo y luego botarlo en un tacho. ¿Ok? Entonces aquí estamos, la prevención máxima, mascarillas. Es lo principal. Doble mascarilla o una KN95. La otra opción, ¿cuál era? Lavarse las manos. El lavado de manos es obligatorio en los 11 o 10 pasos que indican acá, ¿ok? No hay que yo ya abro el cañito, me mojo los dedos y salgo. Ya no existe eso. Es por eso la recomendación en la mayoría de los casos que evitemos usar las alhajitas de las aretes, perdón, de los anillos, de las brazaletes, de los relojes, porque eso va a evitar que nosotros tengamos la libertad de echarnos un jabón y jabonar completamente las manos, ¿ok? La idea de esto es que ustedes aprendan, y ya va a haber una capacitación sobre esto, supongo, pero esperamos que sí, pero que el lavado de manos tiene que ser estricto. ¿Cómo me debo lavar la mano? Importantísimo. Debo poner una cantidad importante de jabón en la palma de mi mano. Y todo comienza a nivel de palma de manos. Luego, dedos entrelazados hacia adelante, en la palma y dedos entrelazados en el dorso. Ambas manos. Eso es súper importante. Y luego las uñas, los dedos, ¿sí? Las uñas en la palma, rascar, ¿sí? Y el primer dedo, porque el primer dedo es el causante de todo lo que nosotros cojamos. Todo lo que nosotros cogemos lo hacemos de esta manera. Entonces, el primer dedo es súper importante de contaminarse. Entonces, el lavado del primer dedo es súper importante, el dedo gordito. ¿Entiendes? Entonces, ingresa lo que es palma de manos, dorso de manos, uñas, dedos, ¿sí? Y hasta muñecas en algunos casos. ¿Ok? Entonces, este lavado de manos, estos pasos deben seguirse al pie de la letra. Ya no se debe omitir ninguno. Y en niños es exactamente igual, ¿sí? Ellos con mucha más razón, porque ellos son los que mayormente son asintomáticos y no sabemos si pueden transmitir con más frecuencia el virus. ¿Ok? Eso de lavado de manos. A ver, vamos a dar una pausa. Creo que me están escribiendo, creo. A ver. Me preguntan si los niños de 2 años a menos, supongo que es por la mascarilla, es exactamente igual. Los niños deben usar exactamente igual que un adulto, ¿ok? No tener miedo de ponerle mascarilla. Acostúmbrelos, no le den más opción. Deben ponerse mínimamente una buena mascarilla, ¿sí? Hay mascarilla para niños, ¿sí? Porque obviamente estas mascarillas le llegan al ojo y no va a querer, se la va a sacar. Se le va a ir para abajo, se le va a meter al ojo. Entonces, obviamente no va a querer usar estas mascarillas, pero si usamos unas mascarillas de pediatría, entonces sí vamos a lograr que estos niños tengan la capacidad para poder captar esta idea. ¿Ok? Personalmente yo tengo un hijo de, bueno, en esa época comenzó la pandemia de 2 años y mi otro hijo de 6, ambos usan la mascarilla, no hay opción que salgan sin mascarilla. Tengo un sobrino de 1 año, 2 meses y también lo usó muy bien, no se lo sacaba. Entonces yo creo que solamente es costumbre y ponerle el regla, ¿sí? No tengan, ahora, obviamente tiene que ser el tamaño de su rostro la mascarilla. Ok, aparte de que hemos dicho mascarilla, lavado de manos, tenemos el distanciamiento social. Ese distanciamiento social, en este campo, quiero que entiendan muy bien algo. No solamente es no verme con alguien, ¿ok? No solamente es me veo, pero me distancio 2 metros para hablar. No solamente es eso.
abarca mucho más, que es lo que está a la mano derecha, la burbuja social. La clásica burbuja social, que significa que tu ambiente social debe ser restringido, básicamente con los que tú vives, ¿ok? O con los que tú vives alrededor de tu casa, pero socialmente cerca, ¿ok? Entonces, con ellos mantenemos distancia de 2 metros. Ojo, esa burbuja social no incluye amigos de trabajo, por ejemplo. No incluye. Si yo hago una reunión con amigos de trabajo, ya no es una burbuja social protegida. Si yo incluyo integrantes de familia que van de viaje y vienen a visitarnos, que nunca los veo, pero los sigo, ahora los frecuento, esto suele haber muchísimo por Navidad. Tener muchísimo cuidado con las personas que no convivimos, ¿sí? Y el grupo de amigos abiertos en general, ¿no? Por más que estén compartiendo en un lugar abierto, por más que estén en algún momento logran acercarse, en algún momento comparten algo y debes bajarte la mascarilla, entonces esa burbuja social ya no es de protección si son personas externas a tu ámbito social habitual, ¿ok? Entonces tener muchísimo cuidado, no hay que bajar la guardia en lo que es distanciamiento social, ¿sí? Entonces, importantísimo. A esto se le suma el distanciamiento social a 3 principales C, ¿sí? A 3 principales C. Evitemos lugares cerrados, ¿sí? Que no tengan ventilación. Evitemos lugares concurridos, que haya mucha gente, como centros comerciales, ¿ok? O cines. Y tercero, evitemos el contacto cercano, ¿sí? El contacto cercano, conversando cara a cara con una persona, evitémoslos al máximo. Contacto cercano, lugares concurridos y lugares cerrados sin ventilación es parte de la responsabilidad de distanciamiento social. ¿Ok? Entonces, a esto son los 3 pilares principales de esta prevención. Si a esta prevención de 3 pilares, que ya lo tenemos grabado desde hace más de un año, le sumamos la posibilidad de vacunación, esta barrera aumenta la posibilidad de protección y disminuye la posibilidad de contagio, de gravedad, ¿ok? Pongo el hombro, es una nueva campaña que se hizo. ¿Reemplaza a mi triángulo? Falso, no reemplaza. Mi vacuna va a apoyar, va a agrandar mi protección, más no la reemplaza. ¿Por qué? Porque la finalidad de la vacuna, como hemos dicho, es evitar la gravedad de la infección, es evitar las consecuencias de una infección, evitar las secuelas post-COVID, más no me previene la infección. Yo sigo siendo igual de vulnerable de infectarme vacunada o sin vacuna. La diferencia es que si me da el COVID, probablemente vacunada no me va a dar grave y sin vacuna probablemente llegue a UCI. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. No tengo protección de infección, tengo protección de complicaciones, de gravedad. ¿Ok? Entonces, la vacuna jamás va a reemplazar al triángulo de protección. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver. Sí, doctora, buenos días. José Luis Buenas, ¿qué Amante. tal? Buenas. Una consulta respecto a la vacuna. Las vacunas que nos han colocado, bueno, entendemos que han comprado para ciertas edades, ¿no? La Pfizer, otro para más jóvenes han puesto la Sinopharm. Quería que nos explique un poco sobre esta diferencia, ¿no? El nivel de protección, por qué algunas a los mayores le ponen la Pfizer y a los niños también y a los jóvenes le ponen la Sinopharm. Ya, mira, voy a tratar de pedir que esa sea una capacitación súper importante, pero te lo digo en forma breve. Las vacunas todas están teniendo la misma nivel de protección, ¿ok? Ahorita no tengo el cuadro porque lo retiré justo de aquí, pero la Pfizer, en el Perú tenemos la Pfizer, tenemos la Sinopharm y tenemos la AstraZeneca, ¿ok? La Pfizer, en comparación, es la que todo el mundo dice, wow, esa es la mejor, es lo mejor que tenemos. La Pfizer realmente es un virus que estamos replicándolo tal cual, todo el virus completo, solamente le quitamos la malignidad y ese es el virus que mandamos para que tus defensas se activen, ¿ok? Es un método que nunca se ha hecho en ninguna vacuna,
¿ok? Ninguna vacuna lo tiene hasta el momento, ni la de sarampión, tuberculosis, nunca hemos usado ese método completo. En cambio, la de Sinopharm, la Sinopharm es solamente una parte, una proteína de ese virus que ayuda a que el cuerpo reconozca y genere los anticuerpos. Ambos hacen el mismo efecto, solamente que uno con todo el virus atenuado, que le llamamos, y el otro con una parte de ese virus súper importante, que es una proteína de su capa. ¿Ok? Y este virus, este método de la Sinopharm sí se usaba en varias vacunas, muchas vacunas tenemos sobre eso, sí, ya es más conocido el método, es mucho más confiable, entre comillas, porque ya lo hemos hecho. Y la AstraZeneca es solamente el ARN, nada de la capa, nada, solamente su ARN del virus le han quitado la malignidad y han dicho, mira, reconócelo por ARN. Esos son los 3 tipos de vacunas que tenemos en el Perú. Todos tienen alto nivel. La única diferencia fue la llegada de la vacuna realmente. Y eso lo evidenciamos porque fue lo más fácil encontrar esto, porque la Pfizer pues fue jalada automáticamente por muchos países. Ahora, frente a la mortalidad, todas son mayores del 98%. ¿Sí? El Pfizer llega a un 98-100%, la AstraZeneca de un 98 al 100%, igual que la Pfizer, y la Sinopharm, pues decían que tiene de un 96 a un 98%, ¿ok? Pero ese 2% no hay diferencia estadística que diga que una es mejor que la otra. Ambas han demostrado efectividad en frente al virus, ¿sí? Ahora, lo hemos visto en la cantidad de médicos que hemos muerto. La cantidad de médicos que murieron antes de la vacuna, y todos los médicos somos vacunados por Sinopharm, hubo bastante, o sea, era abismal, casi el 6% de los médicos han fallecido. Con esta vacuna, el 6% disminuyó al 3% con la primera dosis. Y cuando todos los médicos teníamos 2 dosis, disminuyó casi menos del 1% de la muerte. Entonces, definitivamente, si los más expuestos, que son los médicos, el personal de salud en general, son los que han respondido favorablemente a una vacuna que, entre comillas, era dudosa, es difícil decir que no es cierto, ¿no? Perdón, decir que es cierto lo que se pensaba. Ninguna vacuna te protege de la infección, acuérdense eso, sino te protege de la gravedad. Y eso es la finalidad de esto, ¿no? No morirse por un COVID, ¿no? No sé si con eso contesto tu pregunta. Gracias, doctora. Ahora, ok. Ahí me dicen, a su criterio, los niños de 10 años o menos se deben vacunar. Bueno, hasta el momento solamente hay estudios con una o 2 vacunas en menores de 10 años y hasta menores de 5 años. ¿Ok? Eso va a depender de cómo vamos avanzando. Acuérdense que nosotros somos los conejillos de indias de toda una generación que está detrás de nosotros. ¿Ok? Cuando en algún momento a nuestra generación lo fueron los antiguos, ¿no? Para el sarampión, para la rubiola, para la tuberculosis. Ellos fueron el conejillo de indias para nosotros. Ahora a nosotros nos tocó ser el conejillo de indias para el resto de generaciones. Dudar de la vacuna, bueno, si se viera que matase a alguien, bueno, dudaríamos, pero hasta el momento no hay evidencia de malignidad de la vacuna. ¿Okay? Lo negativo de esta vacuna hasta el momento, ¿qué es? Que no es una inmunidad permanente. Yo tengo que probablemente ponerme refuerzos continuos, porque este tipo de virus, como lo vemos con la influenza, varían muchísimo, cambian constantemente. Entonces tenemos que recordarle al cuerpo, oye, acuérdate que esto ya lo conoces, acuérdate que esto ya lo conoces. Y normalmente son de cada año, ¿no? Como la influenza. Probablemente quede así. No lo sabemos aún y todavía hay mucho que recorrer. Cuando yo quiero demostrar la eficacia de algo que yo he creado, es aproximadamente 5 a 10 años. Que yo digo, ya, ¿esto vale o no vale la pena? ¿O esto hace daño graves o no hace daño graves? Entonces todavía falta pues mucho por recorrer con esta vacuna. Recién vamos 1 año y medio, creo, ¿no? Ahora, en los menores de 10 años, sí, yo tengo conocidos que han vacunado a sus hijos de 8 y 3 años en otros países y hasta el momento no hay ningún daño, pero en el Perú aún no se acepta, ¿sí? Por falta de investigación aún. Una nueva modalidad de coronavirus significa una cepa o variante. Sí, modalidad o cepa o variante es lo mismo. Una cepa, una variante es cuando el virus en alguna parte de su estructura cambia. Y eso es una nueva
cepa o variante. Cuando hablamos de nueva modalidad de coronavirus, mayormente hablamos del contexto de qué medidas vamos a tomar frente a esta nueva infección. Sí, la modalidad de, por ejemplo, de uso de doble mascarilla cuando antes era una, ¿no? A eso llamamos mayormente modalidad de cambio de coronavirus. Bueno, a mí me preguntan, mi consulta es que si existen mascarillas KN95 para niños. Sí, sí existen, hasta N95 para niños existen, pero debes pedir por internet el catálogo o la lista, ¿cómo se llama? La hoja de seguridad que venden junto con ellas, porque si no te van a vender cualquier cosa. Y la última pregunta, ¿qué sabemos del Omicron? Bueno, el Omicron es lo que acabo de colocar. Al Perú todavía no llega el Omicron, aparentemente, pero se dice que lo que sucede es que todavía no tenemos los principios como para identificarlo, ¿no? O sea, el material para identificarlo y estudiarlo, pero hasta el momento no se ha descrito. Vamos a seguir considerando la ventilación. Tiene que considerar la ventilación como factor importante, por eso las oficinas deben tener las ventanas abiertas lo máximo posible. Eso es muy cierto. La ventilación es lo más preventivo que tenemos ahorita, ¿sí? Sobre todo cuando vayamos a comer, debemos abrir el 100% de las ventanas para asegurarnos que no haya mayor contaminación de concentración, ¿no? De secreciones sin mascarilla. Bueno, mucho más agresiva, no, todavía no se sabe. Hasta el momento dice que es mucho más contagiosa, mucho más propagada, mucho más reinfectada, pero hasta el momento gravedad no se ha visto, ¿ya? Vamos hasta ahí y luego continúo con las preguntas, chicos, ¿ya? Bueno, vamos. ¿Qué dice acá? Entonces, a mí me interesa luego de todo lo que hemos hablado, que ustedes tengan conciencia de cuándo yo debo avisar a mi trabajo que no puedo ir o que probablemente estoy infectada. Por ejemplo, cuando yo estoy resfriada, ¿sí? Cuando tengo síntomas, ya sea respiratorios o, hemos dicho, digestivos que sean molestosos, ¿ok? Yo o alguien con quien yo viva, es súper importante eso. No porque alguien de la familia tiene gripe, dije, no, pero es una gripe, no pasa nada, y yo sigo yendo al trabajo. Evitemos al máximo eso, avisen, y obviamente tienen que demostrar que realmente está resfriado, que debe haber ido a un médico, suponemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener constancia de que nosotros estamos infectados o que estamos expuestos a alguien que ya está probablemente infectado. Sí, la tercera opción es cuando tú visitas un hospital por alguna emergencia y sabes personalmente que no has tenido los cuidados necesarios. Por ejemplo, no sé, se cayó mi abuela y se rompió la cadera, córrete en ese momento a traer la ambulancia y todo, y te aseguro que no te pusiste la doble mascarilla o te olvidaste la careta o te agarraste los ojos después de haber atendido en el hospital, agarrar la camilla y todo y te rascaste el ojo. O sea, puede suceder. Si sabes que algo pasó en el transcurso de esa emergencia, sí debes avisar, ¿sí? Porque todos estamos a la alerta. Entonces, puedo estar resfriado yo, puedo vivir con alguien o puedo haber acudido de manera insegura a un centro médico. ¿Ok? Entonces, aquí me interesan conceptos que tengan en claro. ¿Qué vamos a hacer en el trabajo? Si tú me avisas a mí o a tu jefatura o a recursos humanos que yo tengo síntomas respiratorios o digestivos, o sea, subjetivos, unos síntomas que me sugieran que es COVID, ¿sí? O que si yo soy completamente asintomático, no tengo ni un achís, no me duele nada, pero sé que mi mamá, mi papá con los que vivo están positivos o con síntomas, ¿sí? Ya tienen un diagnóstico definido. Entonces, ¿qué vamos a hacer como empresa? Aislarte 5 días, ¿ok? Aislamiento domiciliario preventivo es solo por 5 días. Se mantiene un trabajo remoto, porque mayormente de esto se hace para personas asintomáticas o leves, ¿ok? Entonces, trabajo remoto por 5 días y al quinto día se debe programar una prueba de descarte de COVID, ¿sí? Ya sea prueba molecular, ya sea prueba antígena, cualquiera de las dos vale, ¿ok? ¿Y por qué el quinto día? Doctora, a mí me han dicho en la clínica que las pruebas se adoptan desde el segundo día y ya valen. Ok, no te están mintiendo. Las pruebas valen desde el segundo día del contagio. Pero lo que no te aclaran es que la prueba vale en el segundo día del contagio en un 50, 60%. A partir del quinto día, se espera un 98%. Entonces, si con 98, un 2% solo se me va a escapar. En cambio, en el anterior, casi el 50% de los casos van a salir falsos negativos. Entonces, tener muchísimo cuidado con eso. Hacer mucho caso
de que debe ser al 5.º día y no desesperarme que sé que mi amigo salió positivo o sé que alguien en la oficina está positivo y yo corro a un centro médico para que me hagan la prueba. Si tú me muestras una prueba negativa en el 2.º día o 3.º o 4.º, yo lo que te voy a decir es, ok, fantástico, aplausos, pero te haces repetir la prueba en 2-3 días. ¿Ok? Porque ese es el ritmo. Entonces no se desesperen por sacar una prueba rápidamente. Ahora, si tengo una prueba negativa, pero tengo síntomas ya realmente molestosos, síntomas que continúan, entonces probablemente yo pida reevaluación por un neumólogo que es el especialista en esto para definir, porque siempre la clínica va a ser mucho más importante que una prueba, ¿ok? Súper y más importante. Entonces esto va a ser el procedimiento ante un caso sospechoso, ¿sí? La otra posibilidad es que cuando hablo de reincorporación al trabajo, una vez que tu prueba sale, positiva, pues te aíslas 14 días, completamos los 14 días. Si ya te di 5, te completo con 9 días, ¿ok? Y si sale negativa, pues reingresas al trabajo, ¿ok? ¿Qué pasa cuando me voy por positivo? Si es un caso leve, estás en casa con saturación que nunca bajó menos de 96, estos casos deben reincorporarse a los 14 días de iniciado los síntomas, de iniciado el aislamiento o de la prueba positiva, dependiendo del caso, ¿sí? Pero son 14 días. Luego regresan automáticamente. No necesito prueba para volver, no necesito ser evaluado por un neumólogo para volver, excepto me queden síntomas de molestia que necesite ver a un neumólogo para que él me descarte un posible síndrome post-COVID, ¿ok? ¿Qué significa un síndrome post-COVID? Yo estoy perfecta, ya pasé mis 14 días, pero tengo una tos y cuando camino me agito. O cuando subo escaleras, me canso. Entonces es un síndrome post-COVID. Fue un COVID leve, nunca se agravó, pero quedó una secuela. Esos sí deben ser evaluados y probablemente, dependiendo del especialista, le dé más días de descanso o no les den. Entonces, eso va a depender de la especialidad. ¿Ok? ¿Qué pasa con casos moderados o severos que llegan hasta hospitalizarse? Cuando tengo este caso, lo que voy a hacer es igual, 14 días, pero del alta del hospital. Cuando a ti te digan, te quedaste, no sé, 2 semanas en el hospital, saliste hoy día comienza tus 14 días de aislamiento domiciliario para que tú reingreses al trabajo. Ok, chicos, estos son los casos que vamos a tener, casos sospechosos o posibles positivos definitivos, ¿no? Entonces, dentro de todo esto también tenemos que tener en consideración que el COVID nos obliga a tener mayor atención a lo que es edad mayores de 65 años, hipertensión que no responda al tratamiento o que no controlemos, enfermedades cardiovasculares como arritmias, como bypass, como stent, todo eso es una enfermedad cardiovascular, o sea, problemas de coronarias, cánceres, actualmente bueno, aquí nomás dice cánceres, vamos a ver cómo dice la nueva ley que vamos a estar viendo en estas épocas. Diabetes, asma moderado grave, ¿sí? Enfermedad pulmonar crónica, ¿sí? Insuficiencia renal crónica y enfermedad o procedimiento o proceso que me baje las defensas, inmunosupresor, ¿sí? Y obesidades que tienen un índice de masa corporal mayor de 40. ¿Qué voy a hacer con todos estos hasta el momento? ¿Cómo se maneja? Porque en estos meses supuestamente va a salir un nuevo reglamento de cómo reincorporar a todo este personal. Pero hasta el momento, ¿cómo vamos a ver? Dependiendo. Si tengo más de 65 años, pero tengo comorbilidades agregadas, o sea, a enfermedades agregadas, soy diabética, tengo 70 y tengo arritmia, o sea, probablemente esa persona voy a priorizar el trabajo remoto, ¿ok? Pero ¿qué me va a indicar a mí? Que el especialista me lo diga, y eso tengo que tener muy en consideración con ustedes. Cada uno sabe las enfermedades que tiene, y es más, la empresa ya más o menos los conoce. Entonces, vamos a cánceres, oncólogo. Si tengo problema de diabetes, sobrepeso, obesidad, endocrinólogo.
Tengo problemas de asma, neumólogo. Entonces, cada uno tiene su especialidad, a dónde ir. Doctora, su micrófono, por favor. No se escucha nada, doctora, por favor. Aló. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Se escucha, pero con otro sonido. Entrecortado se escucha. ¿Se había apagado el micrófono? Ya se escucha. No, Sí, pero se ¿desde apagó el cuándo? micro. Se le está entrecortando la voz, pero aparte se escucha un zumbido de un teléfono. Y ahorita saqué tiempo de hablar y se ha quedado en stand-by. No tengo nada. Chicos, ¿por aquí me escuchan? Sí, te Correcto. escuchamos, doctora. Correcto. Sí, perfectamente. Sí, doctora, perfecto. ¿Me escuchan, chicos? Mejor. ¿Sí? Ahora sí. Ya. Correcto. Ya. ¿Desde cuándo se me bloqueó el micro? ¿Más o menos? ¿O sí lo lograron ver todo? Par de días. Desde aquí, con sospechoso. ¿Eso de acá sí escucharon todos? Sí. Sí, ya, ok. Aquí, reincorporación, regreso, enfermedades, fue. especialistas. Ahí fue, doctora, ahí fue. Reincorporación. Ahí nos quedamos. Ah, ya, ok. Entonces, como les decía, las personas que tienen mayores de 65 años, las que tienen presión alta un poco molestosa, que no responden un poco al tratamiento, enfermedades cardíacas, personas con cáncer actual o con cáncer anterior, pero siguen en controles periódicos, diabéticos, ¿sí? La enfermedad pulmonar crónica que incluye un asma, ¿ok? Insuficiencia renal crónica, problemas renales, el problema de obesidad mayor de 40, entonces todo esto va a mí hasta el momento a restringir un trabajo presencial y llevarme más a un trabajo remoto. Pero ¿cómo yo me voy a basar con esto? Con las especialistas. Entonces yo voy a buscar, por ejemplo, si soy cardiópato, entonces, problema cardíaco, me voy a ir a un cardiólogo. Problema pulmonar, neumólogo. Problema de obesidad, de diabetes, endocrinólogo. Entonces, cada uno tiene su especialidad por la cual el especialista me va a decir si esta paciente es controlada o esta paciente no. Esa paciente sigue en controles con nada porque su enfermedad es refractaria, su enfermedad es continua, su enfermedad es persistente. Entonces, dependiendo de lo que ellos me coloquen, asumimos una responsabilidad en el trabajo, tanto presencial o remoto, ¿ok? Ojo, este tipo de consideraciones se está viendo a cambiar o a ver cómo se va a manejar más adelante según la nueva normativa, ¿ok? Pero hasta el momento estamos con esto. En casos, ¿qué pasa si tengo gestantes? Probablemente yo voy a priorizar el trabajo remoto, ¿ok? Y probablemente pida no reiniciar actividades presenciales. Y cuando tengo factores de riesgo y han tenido COVID y han estado muy mal, yo voy a pedir reevaluaciones por neumólogos en casos moderados o severos para verificar cómo es el gasto pulmonar actual, ¿sí?, de ese trabajador debido al post-COVID. Ok, chicos, hasta ahí creo que es solamente temas. ¿Alguna duda? Creo que estábamos con el chat, creo que me estaban escribiendo.
Solamente las siguientes son para conocer un poco la realidad y comenzamos con las preguntas, ¿sí? La realidad peruana ahorita, según el MINSA, tenemos pruebas, tenemos 948.000 pruebas rápidas que se hicieron y que actualmente ya deben ser PCR, ¿sí? Deben transformarse a PCR. Tenemos 201.000 fallecidos, con una letalidad del 9%. Hasta el año pasado, hasta principios de año, estábamos con un 3 a 4%. Ahora la letalidad viene a un 9%. ¿Ok? Con respecto a lo que es por departamentos, pues si nos damos cuenta, en Lima Metropolitana, bueno, hay el mayor número de casos porque somos la mayoría de la gente que vivimos este nivel, pero siempre Piura, ¿sí? Siempre Ica o San Martín están repuntando pues la positividad de casos bastante alto en porcentaje. ¿Ok? Por eso también que en esa nueva nomenclatura han salido los departamentos pues que son de alto riesgo, no, que son moderados y alto riesgo, ¿verdad? La otra es la letalidad. Aquí me interesa que vean que la variación por etapa de vida sigue siendo la misma. El adulto mayor es el más vulnerable, pero el adulto ha aumentado, ¿sí? Y en niños mucho más, cuando casi no se veía nada de niños, ¿no? Entonces esto es súper importante y quitarnos el tabú de decir, no, pero los niños no se contagian o los niños no hacen gravedad. Los niños están tan vulnerables como nosotros, solamente que depende de nosotros el cuidado, ¿ok? Bueno, con respecto al sexo, siempre el masculino es más que el femenino. Aparentemente se dice que es porque mayormente el hombre es el que más sale a trabajar, el hombre es el que más sale a hacer las cosas, entonces dependiendo de eso. Y según edades, como verán, la edad de 79, 60 y 69 son las de mayor edad, adulto mayor, pero también en lo que es 59 y 49, o sea, 40, 50 años, están aumentando los casos definitivamente. ¿Sí? Y la cifra de fallecidos, según las olas que hemos tenido, la primera ola, pues, abril, julio, y el del año pasado, y este abril, julio de este año, pues han tenido los picos más altos de fallecimiento. ¿Sí? Estadísticamente hablando, por ejemplo, un poco renovado el 29 de noviembre, hay una página de estadística a nivel mundial que el Perú lo catalogan como un caso que va en aumento, ¿sí? Ya vamos acercándonos a la tercera ola. Como este año, en marzo, en junio, fue la segunda ola y estábamos casi bajos, ¿no? Pero en este 29 de noviembre, por ejemplo, han aumentado en los últimos 7 días 1.400 casos, ¿no? Más de 1.400 casos, teniendo casos nuevos por día, como 800 casos nuevos por día, ¿sí? El 28 estábamos con 1.300 casos nuevos, el 27 1.500, ¿sí? Y el 26 1.400, o sea, no estamos disminuyendo para nada, estamos aumentando las cifras que ya habían bajado considerablemente, ¿no? Por ejemplo, hemos llegado al 10 de noviembre a casi 2.200 casos. Entonces, es una estadística bastante alta que evidencia que lo más probable es que sí, ya empezamos a entrar todo este último noviembre o diciembre a la tercera nueva ola, ¿no? Con respecto a las muertes, bueno, el 29 se diagnosticó 30 muertes, en promedio es el 30 muertes a la semana, es el promedio de días, en 7 días 36 muertos. Entonces, tener mucha consideración que ya no es tan fácil decir que es imposible que llegue a la tercera ola, que no es posible, que el Perú es un exagerado. No, nosotros somos los más vulnerables a una tercera ola, ya que no llevamos las reglas del juego claras, porque el Estado tampoco se restringe de una manera considerable a las medidas. Entonces, tener muchísimo cuidado con esto. Y bueno, con respecto a los vacunados, estamos 22.000, más de 22.000 con una dosis. Con dosis completas llegamos a 18.000, o sea, el 54%. Y el que está recibiendo dosis, bueno, recién estamos en un 2%, ¿no? Entonces, esa es la nueva modalidad hasta el 27 de noviembre. Esperemos pues que estas cifras vayan en aumento y no tener el temor de una vacuna, ¿ok? Bueno, chicos, con esto termino, que fue una manera didáctica de decirles no discriminemos, ¿ok?
no discriminemos jamás a las personas y evitemos pues al máximo el maltrato, ¿sí? Perdón. Ok, chicos, muchísimas gracias y con esto termino. El chat. Salud. A ver, chicos, creo que me quedé. ¿Desean que terminen las preguntas o lo hacemos de forma verbal? No sé. Responda la doctora. ¿Continúo? A ver, vamos. Mencionó que la inmunización no es permanente. ¿Eso quiere decir que de acá a un año o un par de años debemos vacunarnos nuevamente? Sí, probablemente sí, hasta el momento no se ha visto, pero probablemente los refuerzos sean constantes por la modalidad de recambio de estos virus. Y acuérdate que este virus no nos genera una inmunidad permanente, ¿sí? En algún momento el cuerpo humano olvida esta infección y se vuelve a infectar por eso, ¿no? Entonces sí, probablemente esta inmunización sea constante, así como lo es la influenza, ¿no? La influenza es anual, por ejemplo, ¿no? Así como anteriormente era la fiebre amarilla, que cada 10 años nos ponían, entonces, o cada 5 años y luego subió a 10 años y ahora ya se sabe que es de por vida. Entonces, probablemente poco a poco vayan esto. ¿Podrán evitar la grabación? Tenemos un personal de campo que no puede estar en la charla, ok. Ahora, una consulta. En el chat ahí manifiestan, los que ya somos mayores de 18 para arriba están haciendo están poniendo la tercera dosis. ¿Nos van a poner la misma vacuna que ya nos pusieron o o van a cambiar? ¿Usted tiene conocimiento sobre ello? Sí, en promedio van a seguir con la escala que habíamos hecho, que te llegaban, pero la mayoría le están poniendo Pfizer. Espérate, aquí tengo una relación, a ver, un segundo. La mayoría le ponen Pfizer, ¿ah? A nosotros los médicos nos han puesto Pfizer. ¿Ya? Y que yo sepa Perdón, disculpe que le corte. En el caso, por ejemplo, yo tengo un hijo de 23 años y a él no le pusieron el Pfizer, él le pusieron el Sinopharm. Y entonces, ¿por qué eso? ¿Ahí le tendrían que poner esa misma vacuna o le pondrán el Pfizer? Eso va a depender. Mire, aquí tengo una relación, no sé si me podrán verla, no creo. Por ejemplo, te lo digo, ¿ya? Por ejemplo, el nuevo reglamento para vacunación, ¿qué es? La AstraZeneca es 18 cumplidos hasta los 20, ¿sí? La primera dosis, o la segunda dosis desde los 18, claro, en AstraZeneca de 18 para arriba, hasta los 20. Por ejemplo, la vacuna Sinopharm eran de los 23 hasta los 44, ¿sí? La primera y la segunda dosis. Todos los docentes de Minedu iban con Sinopharm. Y, por ejemplo, la Pfizer se restringía solo a adolescentes de 12 años hasta los 17, de 12 a 17. Y si tienen de 21 a 22, también se echaban la Pfizer. Y los rezagados de más de 45 también entraban con la Pfizer. Es unos reglamentos que dieron para la vacunación. Entonces, o personas que tengan comorbilidades, va con la Pfizer. ¿Sí? Entonces, eso va a depender del centro de vacunación en que se encuentren. ¿Sí? Eso cada centro de vacunación lo está manejando de esa manera. Hay una regla. No lo tengo para mostrarles. A ver, fíjense. Si puedo mostrarles este cuadro. No me deja poderlo mostrar. Bueno, pero más o menos esa es la explicación que te puedo dar. Es una precisión de la vacuna a partir del 4 de noviembre para Lima Metropolitana y Callao y provincias. Entonces ahí han diferenciado por edades. Dependiendo de la edad de los niños van a elegir la Sinopharm y la Pfizer. Como te digo, la Pfizer está para de 12 a 17 y 21 y 22 años. Y el resto es con Sinopharm. ¿Se podría afirmar que hay indicios de un inicio de tercera ola?
¿Volveríamos al aislamiento? Bueno, eso está por verse, todavía no se sabe, pero sí se están viendo los aumentos de los casos, así que tercera ola está esperándose para diciembre con mayor fuerza, y enero, porque es post-Navidad, lo más probable. ¿Qué acciones a tomar cuando un familiar vacunado con las 2 dosis vuelve a presentar síntomas de COVID? Exactamente lo mismo. Si estás vacunado con COVID y te da COVID, es exactamente los mismos principios. Tú te tienes que alejar, te tienes que aislar, te tienes que usar doble mascarilla todos en casa, no solamente el enfermo, se usa mascarilla todos en casa, ¿ok? No comer juntos, aislarle los cubiertos, esas cosas ya no se está haciendo, pero si quieren la tranquilidad del caso, bueno, coloquen una batea en la cocina con agua y le echen un chorro de lejía, sumergen todo, vasos, cubiertos, platos, todo lo sumergen ahí y luego de 20 minutos pues lo lavan como cualquier utensilio de cocina usado y no hay ningún problema, no es necesario de aislamiento ni nada. Pero está comprobado que con el detergente de lavar los servicios es suficiente para eliminar el COVID, ¿ok? Si tienes uno vacunado o no, esperamos que como ya está vacunado no sea un COVID agresivo, pero contagioso lo es, así que igualito, las medidas son exactamente lo mismo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Ok, y el otro es... Óxido de grafeno tan polémico en el mundo por los síntomas que produce y su presencia en las vacunas, aunque se menciona que en la vacuna no se contiene, gracias. Bueno, personalmente no, los últimos estudios han dicho que no tiene el óxido de grafeno, es una de las cosas que se agarran las personas que tienen reacio a aceptar una vacuna, van a encontrar un montón de pretextos, pero realmente no conozco mucho de este componente y bueno, estoy dentro de las estadísticas, dentro de los estudios, pues no lo contiene, ¿sí? Pero no sabría darte mayor explicación porque no conozco mucho ese producto. ¿La dosis de refuerzo debe ser la misma que la primera o puede cambiar? Puede cambiar. La mayoría de las vacunas son afines con la Pfizer. Por eso los refuerzos se están poniendo con Pfizer. ¿Ya? Y igual, si él se vacunan con Pfizer, puede ser Sinopharm, cualquier otra, sí. O sea, eso, el Pfizer es con Pfizer. Siempre, Pfizer va a ser con Pfizer. Eso sí, no. Y la Sinopharm va a terminar en Pfizer. Sí, la pregunta de refuerzo será después de 5 meses contados o después de vacunado. El refuerzo se dice 6 meses después de la segunda vacuna. ¿Ok? 6 meses a partir de la segunda vacuna. Ese es el refuerzo que se debe asumir. Hay centros que como se abrieron un vacunatón, dejaron que a partir de los 5 meses. Pero lo general es a partir del 6º mes. Si te vacunaste en abril, mayo, ya estás para vacunarte. Si te vacunaste en julio, agosto, pues probablemente el próximo año. ¿Sí? Ok, chicos, creo que no hay más preguntas. Ahí nos hemos quedado, creo que no hay más preguntas. Me dicen aquí, ¿el hipotiroidismo se considera población vulnerable? Buena pregunta. Hasta la actualidad, el hipotiroidismo no está considerado dentro de personas vulnerables. Ojo, ¿sí? Pero sí es una enfermedad rara para vacunarse a tiempo, antes de, ¿no? Como la diabetes y todo. No está considerada, ojo, no está considerada, pero si tenemos un hipotiroidismo, un hipertiroidismo recién diagnosticado, aún no tratado, o mal tratado, esas personas clásicas que toman la pastilla de por vida y nunca más se controlan, probablemente estemos ante un paciente que sea inmunodeprimido, o sea, defensas bajas. Entonces, en esos trabajadores sí probablemente se les pida un control último para saber cómo van y si realmente están controlados con el medicamento que toman. ¿Sí? Pero es cierto, no está considerado dentro de la lista de personas vulnerables. ¿Sí? Literalmente, ¿no? Pero sí dentro de la lista de que dice enfermedades que disminuyen la respuesta inmunológica, ¿no? Ahí podría considerarse. Ok, chicos, muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas. Ok, chicos.
Gracias, doctora Julie. Hasta la próxima Gracias. oportunidad. Muy amable. Tomen foto para la evidencia, porque nos piden evidenciar, lo tomaron, ya tienen fotos. Súper importante, la lista de asistentes, de participantes, hay que tomar foto. Sí, todos ya los tienen. Doctora, una consulta. Dígame. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi área tenemos personal que está en campo, ¿no? Y no todos han podido asistir a la charla, que es muy importante. Nosotros tenemos contacto con personas como pescadores o turistas, ¿no? ¿Nos podrán enviar, por favor, la grabación para así remitirle al personal y para que pueda verla? Mariana, Sí, no hay eso problema. Yo lo estoy grabando, yo te lo envío de luego. Gracias. Gracias, ok. Coordinan directamente, chicos. Ok, Alfredo, entonces, ¿tenemos todo o vas a tomar foto o algo? No, todo ok, no hay problema. Muchas gracias, doctora. Todo está bien. Ok, muchas gracias a todos, un gusto y cuídense mucho, ¿sí? Espero no estar llamándolos. Gracias. Ok, hasta luego. Cuídense todos, gracias a todos. Gracias, doctora. Alfredo, me manda a mi correo las invitaciones. Gracias. Ok, yo les mando. Gracias. Gracias.